En la actividad 1 tenemos que en un centro médico se ha observado que el tiempo promedio de espera de los pacientes es inversamente proporcional al número de médicos disponibles. Actualmente en el centro hay 6 médicos disponibles y el tiempo de espera de los pacientes es de 32 minutos. ¿En qué porcentaje debe aumentar el número de médicos disponibles para que el tiempo promedio de espera disminuya en 25%? Desarrolle y justifique su respuesta a través del análisis de proporcionalidad. Bueno, acá como primera instancia tenemos que observar los datos. Acá vamos a designar una M y una T. Una M para el número de médicos iniciales, que son 6. Y la T para el tiempo de espera inicial, que son 32 minutos. ¿Qué significa inversamente proporcional? Lo que nosotros estamos buscando es aumentar el número de médicos y disminuir el tiempo. Y vamos a ocupar esta fórmula para inversamente proporcional, que es M1 por T1, que es igual a la constante, y M2 por T2, que es igualmente a la constante. En el paso 1 tenemos que calcular el tiempo de espera. Sabemos que en 32 minutos es nuestro 100%. ¿Cuántos minutos hay en 25%? Aquí vamos a multiplicar los 32 minutos por el 25% dividido en 100%. Y eso nos da un total de 8 minutos. Ahora tenemos que restar los 32 minutos menos los 8 minutos para saber la disminución, que esto nos daría como resultado 24 minutos. Ahora también tenemos que saber el cálculo del número de médicos. Sabemos que en 32 minutos, que es nuestro 100%, hay 6 médicos y esto nos da como multiplicación 192, que es nuestra constante. Y ahora en 24 minutos, ¿cuántos médicos hay? Ahora los 24 minutos pasan dividiendo a la constante y nos da un total de 8 médicos. Ahora, como tercer paso, vamos a transformar a porcentaje. Sabemos que los 6 médicos son nuestro 100%. Y en 8 médicos, ¿cuánto porcentaje va a ser? Ahora lo que vamos a realizar es que vamos a multiplicar el 8 por 100 dividido en 6 y eso nos da un total de 133.3%, que esa es nuestra incógnita. Luego de eso, el 133,3 le restamos al 100 y nos da 33,3%. Y nuestra respuesta es que el porcentaje a aumentar en un 33% de médicos para que el tiempo disminuya es de un 25%. Bueno, en el problema 2 tenemos que en un hospital se realizan 3 turnos ocupando un total de 250 personas. En el primer turno se ocupa la mitad del número de personas que del segundo turno. Y en el tercer turno está el 28% del total de trabajadores. Determine el número de personas que trabajan en cada turno. Bueno, como datos tenemos las variables que van a ser el turno 1 equivale a la mitad del turno 2. El turno 2 no lo tenemos y el turno 3 tenemos que es el 28% del total, o sea de las 250 personas. Bueno, como cálculo 1 tenemos el porcentaje del turno 3. Tenemos que 250 personas equivalen al 100%. O sea que acá, ¿cuántas personas equivalen al 28? Y eso nos da un total de 70. Lo que quiere decir que en el turno 3 hay 70 personas. Bueno, en el cálculo del turno 2 tenemos que el turno 1 más el turno 2 más 70, que equivale al turno 3, que ya calculamos, es igual a 250 personas. Bueno, turno 1 más turno 2 es igual a 250 personas menos las 70 personas del turno 3, que son 180 personas en total. ¿Qué queda? Bueno, acá abajo reemplazamos y tenemos que el turno 1 equivale a la mitad del turno 2. Acá el turno 2 lo vamos a amplificar por 2 para después poder sumarlo con el turno 1. Tenemos que x partido en 2 más 2x partido en 2 es igual a 3x partido en 2. Entonces pasamos para acá y tenemos que 3x es igual a 180 por 2. ¿Por qué? Porque el número que acá está dividiendo pasa multiplicando. Tenemos que 3x entonces es igual a 360 y para poder despejar la incógnita, el número que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda un total de 120 personas, lo que significa que en el turno 2 hay 120 personas trabajando. Bueno, en el cálculo número 3 tenemos el cálculo del turno 1. Entonces, ya sabíamos anteriormente que el turno 1 equivalía a la mitad del turno 2. Reemplazando, tenemos que el turno 2 equivalía a 120 personas dividido en 2. Entonces, el turno 1 sería de 60 personas. Entonces, como respuesta tenemos que en el turno 1 hay
60 personas, en el turno 2 hay 120 y en el turno 3 hay 70 personas. Bueno, en el problema 3 tenemos que Tamara está preparándose para 2 exámenes finales en el área de nutrición, una sobre fisiología y otra sobre farmacología. Tiene 4 semanas para estudiar y organiza su tiempo de la siguiente manera: 7 horas semanales para el examen de fisiología y 6 horas semanales para el examen de farmacología. Le entrega los resultados y contestó correctamente 18 de 24 preguntas de fisiología y 16 de 20 preguntas de farmacología. Y con estos datos vamos a responder las siguientes preguntas. Bueno, en la A tenemos que ¿en qué examen obtuvo mejor calificación? Entonces vamos a hacer una equivalencia con las dos materias. En fisiología, 24 preguntas correctas equivalían a la nota total, que es un 100%, y sacó 18. Entonces, ¿qué porcentaje obtuvo? Esto es lo mismo que decir que 18% dividido en 24, y como resultado da un 75%. En farmacología, las 20 preguntas correctas equivalían al 100%, y obtuvo 16. ¿Cuánto porcentaje va a tener? 16% partido en 20 equivale a un 80%. Entonces la respuesta es en que en el examen de farmacología obtuvo una mejor calificación, ya que obtuvo un mayor porcentaje de respuestas correctas. Ya, en la B tenemos que si la cantidad de horas de estudio es directamente proporcional con la cantidad de preguntas contestadas correctamente, ¿cuántas horas debió estudiar Tamara para obtener el puntaje máximo en fisiología? Bueno, con 7 horas tuvo 18 respuestas correctas. Entonces, ¿con cuántas horas podrá tener 24 horas correctas? 24 por 7 dividido en 18 da como resultado 9,3 horas semanales. Pero quiero saber la cantidad de horas en total. Entonces, las 9,3 horas semanales las voy a multiplicar por las 4 semanas, que equivale a un mes, y da 37,2 horas. Entonces, Tamara debe estudiar 37,2 horas para obtener el puntaje máximo. Bueno, en la C tenemos que, suponiendo que Tamara estudió solo 3 semanas, manteniendo su puntuación, ¿cuántas horas semanales debió dedicarle al estudio de farmacología? Aquí tenemos una equivalencia, que con 6 horas durante 4 semanas pudo obtener 16 respuestas correctas, lo que equivale a 24 horas son 16 respuestas correctas. Pero queremos calcularlo durante 3 semanas, entonces el número de horas totales lo dividimos por las 3 semanas, lo que da 8 horas semanales que debió dedicarle al estudio. Entonces Tamara debió estudiar 8 horas semanales para obtener la misma puntuación.